y estamos allí. Padre, gracias en esta noche, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por estar aquí delante de tus hijos, Señor, tu pueblo que está regado, Señor, alrededor del mundo, Padre, pero presentes aquí juntamente con nosotros para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por una clase más que nos permites. Te pedimos, Padre, en esta noche, Señor, que nos ayudes, Padre, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, Señor, que podamos, Padre, explicar tu palabra, Señor, y que, como siempre ha sido de bendición, que lo sea una vez más en esta noche. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, que nos escuchan, Señor, aquellos que están en diferentes partes del mundo, Señor, y aquellos también que mirarán el video, Señor, cuando el en vivo se termine, Padre, que también pueda ser de bendición para su vida, la palabra como la ha sido para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, entonces, voy a comenzar en esta noche con un verso de la palabra del Señor. Y bueno, deja ver, ¿explico esto o no lo explico? Bueno, sí lo explico. Primero. Ok, bueno, vamos a empezar. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, y cuando dice la escritura que toda, yo creo que es toda. Yo creo que sí. No creo que haya alguna parte de la Biblia que no sea inspirada por Dios. Ahora, es cierto que en las traducciones se han perdido algunos detalles. Es cierto que la palabra de Dios en las traducciones han habido algunos errores. Eso lo tenemos claro. Tenemos que saber, hermanos, en la Biblia, cuando leemos la Biblia, que hay cosas que no entendemos muchas veces. Para eso es bueno tener varias traducciones de la Biblia. Pero no siempre, hermanos, el caso va a ser ese. Porque muchas veces usted puede encontrar una palabra que no está bien explicada en una traducción y encontrarla mejor explicada en otra. Pero tenemos que tener cuidado porque hay traducciones que le cambian el significado a lo que la Biblia dice. Para darles un ejemplo, yo estaba el domingo hace 2 semanas, bueno, hace 10 días en la iglesia y se leyó la escritura del libro de, deja ver, segunda de Timoteo 2:15. Que segunda de Timoteo 2:15, y esta no es una enseñanza para decir que está correcto, que está incorrecto, solamente lo estoy trayendo para hacer la plataforma de lo que vamos a hablar en esta noche, porque de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de nosotros creemos que la palabra de Dios es infalible, ¿verdad? No tiene errores, y eso es lo que vamos a defender. Y para eso, pues, utilizamos la misma Biblia. Se tiene que utilizar la Biblia, hermano, para descifrar algo que está en la Biblia misma. No se pueden utilizar libros, analogías, pensamientos humanos, filosofías, ¿verdad? Cosas que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Los libros de historia son buenos, se pueden utilizar libros de historia para comprender algo acerca de la Biblia, pero la Biblia realmente se interpreta sola si usted tiene la suficiente, ¿verdad?, dedicación para escudriñar la Biblia y para pedir primeramente a Dios, ¿verdad?, que le ilumine, ¿verdad?, para entender la palabra del Señor. Bueno, 2 Timoteo 2:15 dice lo siguiente. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, acá es donde está el error de algunas traducciones, porque por ejemplo, la palabra procura, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice procura venir a verme, o cuando nosotros decimos procuremos, es un enunciado imperativo, es una orden, y procurar no se puede entender de otra manera sino ser diligente o ser una persona dispuesta. Pero cuando leemos esa misma palabra en otras versiones, por ejemplo, la versión latinoamericana, ¿verdad? La versión latinoamericana también dice procura con diligencia, lo mismo que la versión de las Américas y lo mismo que la versión de Reina Valera 1960. Pero cuando vamos a la Reina Valera Gómez, ya no dice procura. ¿Sabe qué dice? Dice estudia. Estudia. A ver, cuando el apóstol Pablo dice procura con diligencia, vea cómo va la idea. Cuando dice procura con diligencia presentarte, dice a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Claro, y dice que usa bien la palabra verdad. Claramente que está hablando de que Timoteo, ¿verdad? O nosotros en este caso debemos de procurar o de mientras esté en nosotros hacerlo, procurarlo, presentarnos delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Ok?
Cuando le cambiamos esa palabra procura y en vez de procura, como la Reina Valera Gómez y la versión de King James también dice, estudia con diligencia, entonces no dice lo mismo. Porque entonces diría de la siguiente manera, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. Pero ahí ya le agregamos el para, ¿ok? Estudia con diligencia. Estudiar es opcional, hermanos. A ver, estudiar es opcional, depende de cuál sea el contexto. Cuando Jesús dice escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, ahí no es opcional, porque Jesús está diciendo escudriñar las escrituras. Pero en nuestro contexto aquí, si leemos Timoteo y si Timoteo dice estudia con diligencia, se puede aplicar. Pero nosotros como latinoamericanos muchas veces el español lo entendemos de diferentes maneras. Entonces, procura, hermano, no es lo mismo que estudia. Si usted se da cuenta, el mismo significado de la palabra, de acuerdo al diccionario, ¿verdad? Son diferentes. Por ejemplo, estudiar ya sabemos lo que es, ¿verdad? Estudiar, usted va a la escuela, aprende. Y muchas veces es opcional también. Muchas veces, no voy a hablar de eso, ¿verdad? Pero muchas veces es opcional. Pero cuando el apóstol Pablo dice procura, es diferente. O sea, esa palabra, ese verbo imperativo le da un cambio. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De muchas veces, de algunas palabras, no estoy diciendo yo que todas. Sería un mentiroso si les digo que yo he leído los 31,102 versículos en todas las versiones. Sería mentiroso. Solamente para ver algunos aspectos que se pueden utilizar de una u otra manera dependiendo cuál sea el contexto. Ahora, hay una palabra en Mateo 28:19 que yo escuché esto y cuando lo escuché pues a mí me causó un poco de, no de miedo, pero sí un poco de, ahora sé cómo dijo el apóstol Pablo, procure yo con diligencia, ¿verdad? Usar bien la palabra de verdad. Entonces me fui a buscar qué es lo que la palabra de Dios dice. Y ya sabemos que Reina Valera, ¿verdad? En Mateo 28, 18, 19. Voy a leerlo textualmente para los hermanos que no lo saben. Yo sé que es un verso que muchos hermanos saben, que es la gran comisión, ¿verdad? Y ahí muchos se van a identificar con ese verso. Pero este verso de Mateo 28, 19 dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mucha gente dice, ¿verdad?, que este es un texto, lo que se conoce como un texto espurio, algo que se agregó después. Eso es lo que mucha gente dice. Pero, entonces, ¿qué? ¿Vamos a quitar esa parte de la Biblia? No. Vamos a ver lo que dicen las demás versiones. Entonces, yo estuve buscando en varias versiones. A lo menos voy a mencionarles 5 versiones. Y las 5 versiones dicen lo mismo, con excepción de algunas palabras, pero que no hacen mayor diferencia. Le voy a explicar. Por ejemplo, la Nueva Biblia latinoamericana dice, vayan pues, o sea, por tanto, vayan pues, y no dice hacer discípulos, dice, vayan pues y enseñen. Ahora, que ahí se puede perder un poquito también la idea, porque, por ejemplo, hacer discípulos en el contexto que lo habla la Biblia, en el contexto de los israelitas o de Jesús como judíos, en el contexto en lo que está hablando, hacer discípulos, hermanos, no es vayan y enseñen, no. Eso no fueron lo que hicieron los apóstoles. Hacer discípulo quiere decir, vayan, enséñenles con su manera de ser, con su manera de vivir, con su manera de actuar. Por ejemplo, cuando Jesús llama a los discípulos vinieron y literalmente se vinieron a vivir con él. Comían juntos, dormían juntos. Me imagino yo que se iban al río juntos, se bañaban, en fin. Todo lo que hacían lo hacían juntos. Eso hacía un discípulo. Un discípulo, incluso los discípulos que iban a las escuelas rabínicas, a la escuela, ¿verdad?, de Gileel, esa gente que discipulaba a los alumnos, literalmente vivían allí. No es como la mala interpretación que se le da hoy en día de yo te discipulo y yo te doy una clase por un mes o por 6 meses, 1 hora cada semana o 2 horas cada semana. Eso no es discipular, eso es parte de discipular. Pero el discipular en el contexto bíblico conlleva a algo mucho más profundo y mucho más serio realmente. Entonces, cuando dice la Biblia, vayan y enseñen, pues se puede aplicar, se puede entender como parte del discipulado,
pero la esencia de discipular no es la misma. Cuando dice id y haced discípulos, tenemos que entender que hacer discípulos es modelar como lo hizo Jesús. Él dijo, yo estoy haciendo aquí la obra que el Padre me mandó. Entonces, como yo soy, yo quiero que ustedes sean. Podemos ver el ejemplo en Eliseo, en Elías. Cuando él extiende su manto, desde aquel momento, Eliseo no se le despega. Y donde quiera que va Elías, allí va Eliseo. ¿Por qué? Porque está haciendo un discípulo. Podemos ver el caso de Josué y Moisés. Cuando él es discípulo, ¿verdad? Es nombrado por Jehová, ¿verdad? En Josué 1, ya Moisés le ha puesto las manos. Ya vemos que Josué estaba al pie del monte cuando fue a recibir las leyes. Ya vimos que Josué estaba cuando el Dad y Medad profetizaban. Ya vimos que Moisés estaba ahí con Josué. Dice que Josué no se apartaba de entre medio del campamento y el tabernáculo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Moisés? Discipulando a Josué. Eso es lo que es un discípulo. Pero entonces, cuando dice, vayan pues y enseñen, le cambia un poco, ¿verdad? Se puede utilizar, sí, pero igual sigue diciendo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La versión Reina Valera Gómez también dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Reina Valera 1909 dice, id y doctrinad. Esto es un poco más profundo que enseñar, porque si bien doctrinar es enseñar, pero doctrinar nosotros lo entendemos como algo un poco más serio, ¿verdad? Que se puede entender bien la idea, pero la idea sigue siendo la misma. Ir y doctrinar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia de Jubileo 2000, si quiere lo busca, esas versiones, dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, pero bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sigue estando allí. Esa palabra de bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sigue estando ahí. No la quitan. Y si alguien encuentra otra versión en la Biblia que diga otra cosa, a mí me gustaría, ¿verdad?, escucharla y ver cuál es el contexto. A mí me gustaría saber qué cosa pusieron ellos en vez de decir bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me gustaría saber qué cosa dice. Yo no tengo el tiempo de buscarlo, pero si alguien lo tiene, que me enseñe qué cosa dicen las demás versiones en esa parte de la Biblia. Porque si decimos que es un texto espurio que se agregó después, entonces no es parte de la Biblia. Entonces la vamos a quitar, pero de todas las versiones de esa parte, a ver qué dice. Y entonces, ¿qué respuesta vamos a dar cuando se nos pregunta si creemos que la palabra de Dios es la sola escritura, ¿verdad? Es fidedigna, la sola escritura es infalible, la sola escritura es inerrante, ¿verdad? No tiene fallas. ¿Qué vamos a contestar si nosotros mismos empezamos a quitarle a nuestra constitución que tenemos los cristianos? Para explicar un poco mejor eso, hay que ir a lo que dice el griego, porque no hay de otra manera. Cuando vas al griego, ¿verdad? Cuando dice, por lo tanto, ir, te dice de la misma manera. Dice on, que quieres por lo tanto, porotentes, que es ir, mateteusate, que es discipular, panta, ¿verdad? Que panta es fácil de entender que es todos. Ahí está, ¿verdad? A las naciones, etne, que es naciones, bautizando, bautizantes. Bautizantes siempre es bautizar, sumergir en agua. No lo vas a encontrar de otra manera esa terminología en la Biblia. Bautismo es bautizo y bautizantes es bautizando. Autus, que es ellos, eis, en. To, que es él. Aunoma, que es nombre. Tou, que es del padre, vamos a ver más abajo. Patros es padre en griego. Kai, que es verdad la conjugación y. Tou, que nuevamente es de él. Ok. Hoyui, que es hijo. Kai, nuevamente la conjugación y. Tou, nuevamente, que es de él. Hayou, ok. Esa palabra de Hayou es santo. Y pneumatos es espíritu. O sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa palabra está ahí en la Biblia. No sé a quién se le ocurrió decir que no está en la Biblia. No sé a quién se le ocurrió decir que esa palabra no es de la Biblia, pero está mal. Y no debemos de creer a todo lo que escuchamos, hermano. A ver, hermanos, por favor, hermano. Si nosotros, hermanos, ya aceptamos a Cristo Jesús y tenemos la palabra de Dios,
Usted no debe de creer todo lo que yo le digo si no le estoy enseñando con la Biblia. Ese es el error que mucha gente tiene. Habla mucho, pero no enseña con la Biblia. Lo que le estoy diciendo yo son cosas que están en la Biblia. Y si usted un día encuentra algo que yo estoy diciendo que no está en la Biblia, hermano, tiene todo el derecho, la responsabilidad de corregirme. Yo no me voy a molestar porque alguien me corrija. Porque yo debo ser, el nombre de Dios no debe ser contencioso, sino manso y humilde. Entonces yo debo tener humildad para darme cuenta o para ser corregido cuando sea necesario. ¿Por qué le hablo esto? Porque si quitamos esa palabra de Mateo 28:19 y decimos que no se bautiza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, entonces, ¿en qué vamos a creer? ¿En qué vamos a creer? Vamos a ir ahora al libro de Hechos. Hay que entender, hermano, que los evangelios son dirigidos a cierto tipo de persona muchas veces, diferente. Pero no podemos sacar un texto de la Biblia y formar toda una doctrina o toda una enseñanza respecto a eso, porque entonces lo estamos haciendo mal, no estamos siendo buenos, no estamos siendo exegéticos, no estamos siendo buenos estudiantes con la Biblia, no estamos usando bien la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo. Entonces voy a empezar leyendo, por si ustedes no saben, Lucas, hermano, el médico, ¿verdad? Lucas escribe el Evangelio, San Lucas se lo dirige, ¿verdad?, a Teófilo, y luego Lucas es el único libro, hermano, que comienza con Hechos. O sea, que termina, podemos decir que termina en Hechos o que comienza en Lucas, porque es escrito por el mismo autor. Ve acá, le voy a leer el libro de Lucas donde termina. Es un dato muy importante. Dice acá. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario, Lucas 24:47, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Isaías 56, Oseas 6:2, 1 Corintios 15:3 y 4. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso es Jesús cuando ya se está despidiendo de ellos. Verso 50. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos entonces, después de haberle adorado, y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Lo que quiero enfatizar acá es en este verso que dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. O sea que ellos no tenían la promesa del Padre todavía. También le voy a llevar a otro verso que parece decir algo contradictorio a esto. A ver, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Si yo le pregunto a cualquiera que me está viendo a qué promesa se estaba refiriendo, todos vamos a estar de acuerdo que se refiere a la promesa del Espíritu Santo. A ver, y también le voy a llevar a otro texto ahora mismo. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Hechos 1. Acá comienza Lucas nuevamente y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Y esto está haciendo referencia a lo de Lucas. Y después de haber dado mandamientos, dice, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Los mandamientos vienen, ¿verdad?, de parte del Padre por el Espíritu Santo. O sea, en Jesús Él empieza a dar los mandamientos. A quienes dice, también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, sin duda alguna, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y aquí está la continuación. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Acá dice, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros, ahí es estando juntos, en la ciudad de Jerusalén. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Vamos a hacer una pequeña pausa acá y vamos a ir al libro de Juan en su capítulo 14 y su verso 26. Juan 14, 26 nos dice de la siguiente manera. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Por eso dijo Juan, dijo la promesa del Padre. Porque Jesús dijo que el Padre iba a enviar el Consolador. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok. Hay una palabra, ¿verdad? Que habla, ¿verdad? Y dice, que dice la palabra del Señor cuando Él sopla en ellos. A ver, lo voy a buscar acá. Habiendo dicho esto, a ver, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo, a ver. ¿Dónde está? Acá está. Listo. Juan 20, 22. Voy a tratar de dar una explicación a esta palabra para que no nos confundamos. Juan 20, 22. Dice acá. El 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. A ver, primero, el 19 para entrar bien en contexto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, vamos a recalcar en esa palabra, por miedo de los judíos. Primeramente, para no ir tan deprisa. Ellos tenían miedo de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos fueron los que mataron a Jesús. Sí, ya sé que lo mató el poder romano, pero influenciados por los judíos. ¿Se acuerdan que le dijeron a César? Cualquiera que se hace amigo, dice, ¿verdad? De Jesús se va a constituir enemigo, ¿verdad? Del César. Y Pilato no quería más problemas porque ya tenía muchos problemas con los levantamientos, las disensiones, ¿verdad? Los altercados ahí entre ellos. Acuérdense, hermano, que los judíos era un pueblo rebelde en cuestión de que se estaban rebelando todo el tiempo. Todo el tiempo estaban rebelando contra el Imperio Romano. Según vemos, ¿verdad? Cuando Gamaliel da la explicación acerca de Pedro y los apóstoles, dicen, mire, antes que esto se levantó otro y hubo mucha gente le siguió, pero también se desvaneció. También más adelante, si usted lee la historia, van a haber levantamientos de judíos, ¿verdad? Que siempre están haciendo revueltas. Por eso, ¿verdad? La fortaleza Antonia, donde está sentado Poncio Pilato, de ahí él puede ver Jerusalén y ahí él puede darse cuenta si hay alguna revuelta, inmediatamente manda a las tropas allá para que lo controlen. Entonces, los judíos los judíos eran gente, hermano, que siempre se estaba rebelando en contra del gobierno o en contra de lo que estaban encima de ellos. Bienvenido, hermano Albert, disculpe que no le había saludado. Carol AF dice, bienvenidos hermanos, siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Amén. Colosenses 3, 16, 17. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, volviendo al punto, ellos estaban reunidos por miedo de los judíos, porque aunque gobernaba el César, hermano, el pueblo judío, los principales, el Sanedrín, ¿verdad? Los fariseos, la secta, ¿verdad? Los saduceos, los herodianos, toda esa gente, que habían muchos partidos políticos, eran los que ponían opresión al gobierno. Entonces, esta gente, los discípulos, estaban reunidos adentro, dice, a puertas cerradas, porque tenían miedo. ¿Quién más tuvo miedo? Todos los discípulos tuvieron miedo. Por eso es que los discípulos abandonaron, hermano, a Jesús. Los discípulos abandonaron a Jesús y todos se fueron, excepto Juan. Excepto Juan fue el único, hermano, que no abandonó a Jesús. San Juan 19, 26 nos dice lo siguiente. San Juan 19, 26. Estaba el 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Mira usted algún hombre ahí de los discípulos? No. Pedro dijo, aún hasta la muerte yo iré contigo. Y Jesús le dijo, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Cuando vio Jesús a su madre, dice, y al discípulo a quien él amaba, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué? Porque Juan es el único que estaba presente. Todos los demás habían huido. Todos los demás.
vemos que Pedro negó a Jesús, Mateo 26:34. Y sucesivamente, hermano, todos, todos le dejaron, todos lo abandonaron. ¿Por qué? A ver, Mateo 26, yo sé que ustedes ya conocen esa escritura, ¿verdad? Mateo 26, cuando Pedro, muy valiente, ¿verdad? Dice él, no, Señor, yo hasta la muerte voy a ir contigo. Y Jesús le dice a él que antes que el gallo cante le iba a negar. 26:34 dice así, Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo, no te negaré. Pero ¿qué pasa, hermano? Mateo 26, 31 al 34 dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti o se avergüencen de ti, ¿verdad? Yo nunca lo haré. Eso dijo el apóstol Pedro. ¿Qué pasó después? Pedro niega a Jesús y llora amargamente. Pedro, estando sentado fuera en el patio, se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Por qué? Porque era Galileo, hermano. Por eso le descubrió su manera de hablar. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me darás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. A ver, ¿siguió Pedro a Jesús? No lo siguió, lo dejó solo, el único que se quedó fue Juan. Entonces los apóstoles tenían miedo. Por eso están encerrados ellos allá, ¿verdad? Cuando vemos el libro de Juan. Dice que estaban encerrados ahí a puertas cerradas. ¿Por qué estaban encerrados, hermanos, ahí a puertas cerradas? Porque tenían miedo, hermano. A ver, voy a leer, ¿dónde estaba yo? Juan 19:26. A ver, 19:26, ahí donde estoy. Dice así, 26. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien estaba presente, le dijo, mujer, he ahí tu madre. Ahí vemos, ¿verdad? Que el único que estaba con Jesús es Juan. Porque los demás, pues se habían ido. Entonces, Juan 20:19. Yo creo que agarre bien esta idea porque es bien importante. 20:19 dice que ellos estaban encerrados por miedo de los judíos. Otra cosa. Jesús dice... Vino, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, que esa es la idea. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Ok? A quienes remitieron los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. 2 preguntas aquí. ¿Jesús les dio a ellos el Espíritu Santo? Si les dio a ellos el Espíritu Santo, ¿qué espíritu descendió en el día del Pentecostés? Porque el espíritu que iba a descender era la promesa del Padre, la que les había dicho que el Padre lo iba a enviar. ¿Ok? La promesa del Padre. Acá solamente quedan, como decimos, de 2 caminos, ¿verdad? No se puede ir en medio. Tienen que tomar los 2. Ahora, nosotros sabemos lo que pasa antes de la llegada del Espíritu Santo y después de la llegada del Espíritu Santo. A lo menos tenemos 3 ejemplos que podemos darles en esta noche. El primero, todos lo abandonaron. ¿Ok? Todos lo abandonaron primeramente. Todos tenían miedo. Segundo, ellos estaban encerrados a puertas cerradas porque tenían miedo de los judíos. ¿Ok? Segundo. Tercero, cuando llega el Espíritu Santo, ellos no son los mismos. Ellos cambian su manera de ser, su manera de hablar, su manera de perder todo miedo, hermano, de ir hasta la muerte por Jesús. Dese cuenta que antes de la llegada del Espíritu Santo, los discípulos tienen miedo. Antes de la llegada, Tomás duda. Antes de la llegada, Pedro lo niega. Y algo más. A ver,
Pero Tomás, dice, uno de los 12 llamado Dídimo, o Didimo, como quiera decirle, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bueno, si decimos que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, entonces Tomás no lo recibió. Eso es lo que podemos deducir si tenemos esa idea. Y dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Jesús llegó, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros, dice. A ver, el hermano Albert dice, les dio su espíritu, el de Jesús, y tenían que esperar al del Padre. Bueno, entonces, forzosamente, hermano Albert, tenemos que decir que hay 2 espíritus. Forzosamente. Si nos quedamos con ese pensamiento, forzosamente tenemos que decir que hay 2 espíritus y forzosamente hay que decir que el espíritu de Jesús no es el mismo espíritu que el del Padre. Y forzosamente tenemos que decir que el espíritu de Jesús es más débil que el espíritu del Padre. Tenemos que, como les dije, agarrar una postura. No podemos estar en las dos. Si decimos que Jesús le dio su espíritu, entonces el espíritu de Jesús es inferior al espíritu del Padre. Pero sigamos leyendo para entender, porque eso es lo que les digo. No podemos agarrar no se puede hacer una doctrina, hermano, agarrado de un solo verso de la Biblia. No se puede. De hecho, la regla de verdad de la interpretación de la Biblia son, verdad, claramente que si un verso no está claro, tienes que buscar más versos en la Biblia que den más claridad para entender ese verso. Y lo que podemos entender aquí, como le estoy diciendo, antes de la llegada del Espíritu Santo, los discípulos eran débiles, tenían miedo, negaron a Jesús, todos se corrieron. Y más que todo, sigamos leyendo lo que dice, porque si leemos solamente un verso, entonces nos desviamos de todo lo que el capítulo dice y muchas veces de lo que el libro dice. Sigue diciendo, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Claro, ¿verdad? Dios mío. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Si alguien dice que no, pues tenemos que hacer una clase. A ver, cualquier espíritu dice es inferior al Padre. Sí, pero el espíritu de Jesús no es inferior al Padre, porque si es inferior, entonces, ¿en dónde dice la Biblia eso? Eso es lo que tenemos que preguntar nosotros. ¿En dónde dice la Biblia eso? Porque no podemos agarrar una idea de alguien solamente porque no lee toda la Biblia. Entonces sigue diciendo, dice, después de estas cosas, lo que ha acontecido con ellos. Dense cuenta que si ellos ya tienen el espíritu de Jesús, ¿ok? Que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Al menos que alguien diga que el Espíritu de Jesús no es Espíritu Santo. Pero eso es una herejía, realmente. Porque entonces si el Espíritu de Jesús, por eso antes de dar estas clases, yo le di a ustedes las clases del espíritu del hombre. El hombre tiene un espíritu. Sí, el hombre tiene un espíritu. El espíritu del hombre no es el mismo espíritu, el espíritu de Dios. No es el mismo espíritu del espíritu de aliento de vida. ¿Verdad? No son los mismos espíritus. Por eso yo les di las clases del espíritu antes de llegar aquí. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó, dice, de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Una pausa aquí, primeramente. Si Jesús le dio el Espíritu a ellos y les dijo, los mandó a predicar, porque eso es lo que dice, vayan y prediquen. Y dice, cuando le dice a quienes remitieron los pecados o a quienes ustedes prediquen el evangelio, ¿verdad? Les serán perdonados los pecados y a los que no serán perdonados. A ver, ¿qué hace Pedro con los demás apóstoles pescando? ¿Qué hace Pedro con los apóstoles pescando si ya tiene el Espíritu? Ya tiene el Espíritu Santo. ¿Qué hace Pedro pescando? Dice acá, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. O sea, estos apóstoles se van a pescar. Eso no es lo que le mandó a hacer Jesús. Dice, fueron y entraron en una barca,
y aquella noche no pescaron nada. A ver, hermanos, eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver cuál es la vida de los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo y cuál es la vida de los discípulos después de recibir el Espíritu Santo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. A ver, cuando Jesús recluta a Pedro, ¿verdad? A Jacobo, a Juan, ¿verdad? Hijo de Zebedeo, los que remendaban las redes con su padre, ¿verdad? En la barca, con su padre. A ver, ven a mí y te haré pescadores de hombres. A ver, el llamado de los discípulos es que ellos iban a ser pescadores de hombres, pescadores de almas. ¿Qué hacían pescando todavía allí después que ya habían recibido el Espíritu Santo? A ver, tenemos que darle una explicación a eso. Porque si decimos que recibieron el Espíritu Santo, entonces forzosamente tenemos que decir que hay dos Espíritus Santos o que un espíritu es inferior al otro. Y como dice nuestro hermano, cualquier espíritu es inferior al Padre. Sí, cualquier espíritu de los hombres, pero Jesucristo no es hombre. Y por lo tanto, el Espíritu Santo no es hombre. Si Jesús le da de su espíritu. A ver, San Juan 14:28 dice, habla que el Padre es mayor. Vamos a leer esa parte de la Biblia. Qué bueno que están comentando los hermanos porque de esa manera se estudia la Biblia. San Juan 14:28 dice de la siguiente manera: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Jesús en ningún momento dijo que era mayor al Padre. En ningún momento. Pero acá no estamos hablando de quién es mayor o menor en rangos o en jerarquía. Sabemos que Jesús ahora mismo está gobernando, ¿verdad? Toda potestad le ha sido dada a él en la tierra, toda potestad, toda. Bueno, pero un día Jesús mismo, 1 Corintios 15, dice que él mismo se sujetará al Padre. Y en Apocalipsis dice que he aquí Dios con su tabernáculo y él morará con ellos. Y Dios y el Cordero estarán con ellos eternamente. Entonces, Jesús mismo dice, ¿verdad? Que Jesús mismo dice que el Padre es mayor que yo. Ok, mayor ¿por qué? Mayor porque Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Pero vuelto al punto con lo de los espíritus o con lo del espíritu, porque eso es lo que hay que entender. Si decimos que el espíritu que Jesús sopló sobre los discípulos era el espíritu de la promesa, entonces, ¿por qué Pedro y los apóstoles siguieron pescando? ¿Por qué Pedro y los apóstoles entonces siguieron haciendo sus tareas que ellos hacían? Porque ellos no cambiaron de vida. Ellos siguieron con la misma vida que lleva. Eso lo dice el apóstol Juan. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, como lo leí al principio, dice lo siguiente. San Lucas, que es el inicio, ¿verdad? Del libro de Hechos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Ahora, ¿cuándo fue esto, hermanos? ¿Cuándo fue? Dios le bendiga, hermano José Luis. ¿Cuándo fue esta palabra del libro de San Lucas? Que dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Esto fue antes que Jesús soplara en ellos o fue después? Indudablemente podemos decir que es después, porque esto es ya casi como que el mismo día que Jesús fue quitado. No tenemos un calendario, un orden cronológico para decir cuándo fue, pero a juzgar por lo que los versos anteriores y posteriores dicen, se puede creer que es ya casi el mismo día que ascendió, porque dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bueno, hermanos, si decimos que el Espíritu de Jesús le sopló, porque San Juan 20, que es lo que hemos leído, dice claramente, hermano, claramente dice. Lo voy a leer nuevamente para no
descontextualizar, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Juan 20 dice claramente que es el Espíritu Santo. A ver, Juan 20, un comentario por ahí. Hermano César, Dios lo bendiga. Amén. Qué bueno que llegó, ¿verdad? Estamos aquí hablando aquí, un tema aquí. Juan 20 dice claramente. ¿Dónde estás? Acá. Juan 20 dice claramente, y habiendo dicho esto, 20:22, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, ¿cuántos Espíritus Santos hay en la Biblia? Solamente hay uno. Solamente hay uno, que es el Espíritu de Dios. Solamente. No hay dos, no hay tres. Solamente hay uno. Si decimos que Jesús sopló el Espíritu Santo en ellos, entonces, ¿quién vino en el día del Pentecostés? No se puede explicar de esa manera. Hay que ver cuáles son las acciones de los discípulos anteriormente a la llegada del Espíritu Santo y posteriormente a la llegada del Espíritu Santo. Porque ya les expliqué que para empezar antes de la llegada del Espíritu Santo, ellos tenían miedo. Ellos, por decir, hablando general, ¿verdad? Pero negaron a Jesús. ¿Por qué? Porque todos lo abandonaron. Todos los dejaron. Todos lo dejaron. Tomás no creyó que él había resucitado. A ver, cuando ellos van camino de Emaús, ellos no creen que Jesús ha resucitado. Cuando María se les aparece, ellos no creen. Cuando se le aparece a María, ellos no creen que Jesús. Es más, María, hermano, y las mujeres van a ungir el cuerpo de Jesús porque ellos no creen que él iba a resucitar. Ahora, ¿qué pasa cuando ellos reciben? A ver si podemos llegar a esta idea. Si Jesús lo que sopló en ellos, hermano, fue el Espíritu para que ellos tuvieran autoridad para ir a predicar el Evangelio, para poder ir a hacer los prodigios que él les había mandado. ¿Qué podemos decir respecto a eso? Yo no quiero encerrar, ¿verdad?, esta clase en algo que sea mi idea, que sea lo que yo pienso, porque eso sería un error. Vamos a ir entonces acá al libro de Hechos 2. Bueno, Hechos 1 es la introducción, ¿verdad?, de la carta a Teófilo, ¿verdad? Dice acá, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, ya lo leí. Dice, y estando juntos, esto es Jesús, ¿verdad?, con ellos. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. A ver, Juan 14:16, otra vez. Marcos, Lucas, Juan 14:16. Sandra Vázquez, Dios le bendiga, hermana. Hermano César, Dios le bendiga. Juan, ¿qué dice nuevamente? Juan 14:16. A ver qué dice Juan 14:16. A ver, Juan 14:16 dice de la siguiente manera. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Por qué otro consolador? Porque Él es el consolador mientras está con ellos aquí. Él dijo, mientras yo estaba aquí, yo los guardaba. Ahora guárdalos. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador es el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:11 dice el hermano Armanza. Vamos a leer 1 Corintios 6:11. A ver, 6:11 dice de la siguiente manera. A ver, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok? Ya fuimos santificados, dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué por el Espíritu de nuestro Dios? Porque el Espíritu de nuestro Dios es quien hace la regeneración dentro de nosotros. Cuando recibimos a Jesús, según Efesios 1, somos sellados con la promesa del Espíritu. Pues el Espíritu Santo hace la regeneración dentro de nosotros. Pero dice, tenemos que entender los roles que cada quien hace. Porque, por ejemplo, justificados por Jesús, ¿verdad? Somos salvados por el Padre a través de Jesús, que es la justificación. Él es la propiciación de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Justificar, hermano, no significa declarar inocente. No.
No, la palabra justificar significa absolver la culpa. O sea, quedar libres de culpa, pero no inocente, porque inocente es alguien que no cometió. Como Jesús, por ejemplo, él sí era inocente porque él no cometió ningún pecado. Nosotros no somos inocentes, nosotros somos justificados. Entonces, cuando dice que ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús porque Él tomó el lugar de nosotros. Y cuando dice, y por el Espíritu de nuestro Dios, porque por el Espíritu de nuestro Dios hemos sido regenerados, ¿verdad? De nuestra vieja manera, de nuestra manera pasada de vivir. Pero ahí, hermano, no está diciendo que hay dos espíritus, ni está diciendo que el Espíritu de Jesús es inferior o es mayor que el Espíritu de nuestro Dios. No está diciendo. Hay que entender lo que esos pasajes dicen para dar una explicación. Si usted encuentra un pasaje en la Biblia que hable de dos espíritus, que diga que este es el Espíritu Santo de Jesús y este es el Espíritu Santo del Padre, entonces ahí vamos a tener que buscar realmente lo que la Biblia dice. Pero no lo va a encontrar. No lo va a encontrar por mucho que busque. Y esas son las ideas, ¿verdad? O las malas enseñanzas que está dando. Si usted dice, hermano, que hay dos Espíritus Santos, entonces usted se ha convertido en un hereje. Eso es una herejía. No va a buscar eso. No va a respaldar. El apóstol Pablo en ningún momento habla que hay dos Espíritus Santos. No habla, solamente habla de uno. Por eso es que hay que traer la enseñanza desde atrás. De hecho, hay que traerla desde Génesis para entender quién es el Espíritu Santo. Yo les explicaba en las clases pasadas que el Espíritu Santo descendía en Jueces, por ejemplo, descendió sobre Sansón. Se descendió sobre Otoniel, el hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Descendió, hermano, sobre el rey David. Descendió sobre Saúl, pero también lo abandonó. El Espíritu Santo descendió sobre David y también en el Salmo 51 él ruega para que el Espíritu de Dios no les sea quitado. Descendía, estaba con ellos, no estaba en ellos, estaba con ellos. ¿Cuántos espíritus? Solamente uno, hermano. Solamente uno. Que ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Se saquen doctrinas o malas enseñanzas diciendo que hay dos espíritus. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es una herejía. Y si no, busquemos la Biblia. Busquemos, porque los pasajes que me están dando no están diciendo en ningún momento que hay dos espíritus. Sí, la persona de Jesús, claro que está. La persona de Dios el Padre, claro que está. La persona del Espíritu Santo, claro que está. ¿Y por qué decimos persona? Porque persona... de acuerdo, ¿verdad? Lo que nuestro español, lo que entendemos, para que alguien sea considerado persona, ese alguien debe tener capacidad de pensar, capacidad de tomar decisiones, capacidad de dar órdenes. Y todo eso lo vemos en la Biblia. El Espíritu Santo delegaba, el Espíritu Santo daba órdenes, el Espíritu Santo condenaba. Podemos ver el ejemplo en Ananías y Zafira. El Espíritu Santo se contrista, ¿verdad? No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, solamente hay un espíritu. A ver, vamos a leer Hechos 1:4, que la hermana Sandra Vázquez ahí comentó. Hechos 1:4. A ver, gracias por sus comentarios y por su aporte a esta clase. A ver, Hechos 1:4 dice así. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Amén, la cual les dijo, oísteis de mí. A ver, San Juan 5:26. A ver, dice acá, San Juan 5:26. Dice acá. De cierto os digo. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a leer bien, hermano, para no confundir. Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén, ¿estamos de acuerdo? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y nadie le dio autoridad de hacer juicio
Oh, perdón, y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, según Daniel, ¿verdad? Dice, tienen vida en sí mismo el mismo espíritu. Claro, porque ¿quién es el único que da vida? Pues es el Padre que da vida. ¿Y quién es el Hijo? El Hijo es el que hace la labor del Padre. El Hijo no hace nada que el Padre no le mandó a hacer. Así que como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener en vida en sí mismo. Entonces, ¿el Padre tiene vida en sí mismo? Sí. ¿El Hijo tiene vida en sí mismo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios le dio toda autoridad al Padre. Pero volvemos nuevamente. Ahí no está hablando de dos espíritus. Está hablando del mismo. Está hablando de la omnipotencia, ¿verdad? Del Padre. Y está hablando de la omnipotencia del Hijo. Porque el Hijo puede hacer lo que Él quiera porque a Él se le dio toda autoridad. Toda autoridad le dio a hacer juicio. Dice, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Vemos que cuando en Daniel, ¿verdad? Se nombra, ¿verdad? Al anciano lleno de días, ¿verdad? Que le otorga todo poder y gloria, ¿verdad? Al Hijo del Hombre. Por eso se menciona a Jesús como el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y San Juan 14, 26, ¿verdad? Que dice la hermana Sandra, que ya lo leímos, creo, pero lo voy a leer. Acá está, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, el Consolador, el Espíritu Santo, no está hablando de dos espíritus, está hablando solamente de uno. Entonces, Hechos 1, que es donde estamos, vamos a ver, porque estos discípulos, Hechos 1:6 dice, bueno, Jesús dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Eso es lo que la hermana Sandra dijo, San Juan 14, 26. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último a la tierra. Hago una aclaración aquí. Si decimos que el Espíritu que sopló Jesús en ellos es el Espíritu Santo y es el Espíritu de Jesús, como dijo nuestro hermano Albert, entonces forzosamente tenemos que decir que ese Espíritu es inferior. Ya no se diga que no hay dos, sino que vamos a decir que hay dos. Pero entonces ese Espíritu es inferior al Espíritu del Padre. Porque el Espíritu del Padre no ha llegado todavía. Porque Jesús está a punto de ser quitado de ellos. Mira lo que dice. Y habiendo dicho estas cosas, o sea que si Jesús tuvo 40 días aquí, pues en el día 40 Él les dijo estas cosas. Ya no vamos para atrás a San Juan 20, donde le dice recibe el Espíritu Santo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones de Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Juan, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y acá dice, en aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Sobre esos 120, hermano, desciende el Espíritu Santo. Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, todos los 120. Esto no se pierde ese número. Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, dice, toda la casa donde estaban sentados. El neuma, ¿verdad? El Espíritu Santo. Lo que dice el hebreo, el agión, ¿verdad? El neumatos, el Espíritu. El agión, neumatos, el Espíritu Santo.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como, esa parte de como no quiere decir que es un símil, es una comparación. Se les repartieron como de fuego, no dice que era fuego. Y asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, y fueron todos, los 120 nuevamente, y fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. A ver, un comentario dice, caeríamos en unicidad hasta después que Jesús se les sujete, entonces sí será Dios en todo. A ver, ¿qué quiere decir unicidad, hermanos, para empezar? ¿Qué quiere decir unicidad? Porque muchas veces usamos términos que desconocemos. Muchas veces usamos términos que nosotros mismos no conocemos. Entonces, ¿qué es unicidad? Para empezar, en lo que sigo leyendo, yo quiero que me escriba ahí, hermano, ¿qué cosa es unicidad? Para empezar. Bueno, entonces, en lo que sigo leyendo acá. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. La parte, hermano, de la llegada del Espíritu Santo reviste, o como dijo Jesús, seréis investidos. Investidos es, el Espíritu se apoderará de ti y tú serás mudado en otra persona. No serás el mismo. Eso es lo que la palabra investir quiere decir. No solamente posa encima de ti, no, va a estar dentro de ti. O sea, te va a guiar. Por eso Jesús dijo, Él os guiará a toda verdad, el Espíritu Santo, ¿verdad? Al cual nadie conoce, dice. Ese Espíritu va a ser quien lo va a investir. Dice acá, San Juan 21, perdón, ya leí esa parte. A ver, Hechos 2:1. Después de recibir el Espíritu Santo, a ver, primero, Dios fue a la cruz y no creeríamos en su plan de redención. Bueno, si eso es unicidad, eso no es lo que estoy diciendo yo, porque dice, si unicidad quiere decir que Dios fue a la cruz. No, Dios no fue a la cruz. No, Dios envió a su Hijo, quien se presentó como sacrificio vivo. Ese sacrificio santo para Dios fue Jesucristo. Sacrificio y holocausto no te agradaron, por lo cual me preparaste cuerpo. ¿Ok? Cuando Jesús dice que se preparó cuerpo, Él es quien se presenta y Él es quien se pone en propiciación y somos justificados por Él. Entonces Jesús es quien fue a la cruz. No, yo no estoy diciendo que Dios fue a la cruz, no. La Biblia en ningún momento, hermano, niega la deidad o el lugar de Dios. Jesús en ningún momento dijo que es más, los quienes dedujeron o los quienes sacaron todas sus conclusiones, vieron que Jesús se hacía Dios, fueron todos los fariseos y los saduceos y todos ellos. Jesús hacía todas las obras que el Padre le mandó. Y como Jesús tenía toda autoridad, Él dijo, hey, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Porque Jesús es desde antes yo. Entonces, no se puede negar la deidad de Jesús. No se puede negar la deidad del Padre. No se puede negar la deidad del Espíritu Santo. Entonces, no caemos en unicidad. No veo dónde está la conexión ahí. Porque si unicidad es decir que Dios fue a la cruz, yo no estoy diciendo que Dios fue a la cruz. Y a ver, unicidad es no creer en su plan de redención. Claro que no, porque para creer en el plan de redención hay que creer en Jesús, el unigénito Hijo de Dios. En cada ocasión, comentario del hermano, los discípulos recibían una porción del Espíritu Santo, según lo disponía el Señor Jesucristo. En San Juan 20, 21, 29. Alcanzo a ver que esta porción del Espíritu Santo les fue dada para que pudieran mirar la gloria de Jesús, ya resucitado, y retomaran la confianza en lo que Él les había dicho. Correctamente, totalmente de acuerdo, eso es lo que dijimos hace un momento. Luego, en el día del Pentecostés, 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, lo que les daría todo el poder que se manifestó a través de ellos para ejercer la gran comisión, lo cual, por cierto, inició el apóstol Pedro. Excelente interpretación, excelente explicación en cuanto a verlo. Por eso dije, ¿qué explicación le vamos a dar? Porque si ellos recibieron el Espíritu Santo en su totalidad, si podemos decirlo de esta manera, entonces, ¿qué hacían pescando? A ver, ¿qué hacían ellos escondidos? ¿Qué hacían ellos, hermanos, siguiendo sus labores cuando eso no es la gran comisión que Jesús les mandó a hacer? Ahora, cuando ellos reciben y son investidos del poder del Espíritu Santo, vamos a ver que Pedro no es el mismo. No, el apóstol Pedro se levanta en Hechos 2:14, se pone de pie, ya no tiene miedo. Ya a su alrededor hay más de 3,000, 5,000 personas y él ya no tiene miedo, ya no tiene miedo de los judíos.
Ya no tiene miedo de lo que vayan a hacerle. Ahora sí que, como dijo él anteriormente, aún hasta la muerte iré contigo. Esta vez, cuando él es investido con el poder del Espíritu Santo, él ya no tiene miedo de nada. Anteriormente sí. Anteriormente él estaba escondido. Anteriormente él se había ido a pescar porque no había recibido al Espíritu Santo, si podemos decirlo, en su totalidad. Esa es la explicación que se puede dar. No se puede dar otra explicación que sea congruente con todo lo que la Biblia dice. Los que sacan una y otra enseñanza de un solo verso de la Biblia, esa gente no estudia la Biblia. Porque para saber una doctrina, se tiene que estudiar toda la Biblia. No tiene que haber contradicciones entre los versos de la Biblia. Se tiene que llegar a un acuerdo basado en todo lo que dice la Biblia. Mira lo que dice Pedro. Él se pone de pie y dice, varones judíos. O sea, primeramente estaban encerrados allá por miedo de los judíos, antes de la llegada del Consolador. Ahora ya no. Ahora dice varones judíos y romanos. ¿Quién dijo que ellos tenían miedo de los romanos? ¿Quién dijo? Alguien que no lee la Biblia, porque acá dice que él se puso de pie y dijo varones judíos y romanos. Aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos, dice, hablar en nuestras lenguas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mira qué dice. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu. Dios dijo a través del profeta Joel, ¿verdad?, que en los postreros días iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y el apóstol Pedro dice, esto es lo que dijo Joel. Entonces, el Consolador que dijo Jesús que iba a enviar, ¿verdad? Enviaré el Consolador, San Juan 14, 26. Ese es el Espíritu de Dios. O sea, ese el Espíritu desciende ahora sobre ellos, el Consolador. Y cuando Jesús dijo, me voy a ir, pero no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a estar a través con nosotros todos los días a través del fin del mundo? A través del Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios que descendió en Pentecostés. El Espíritu Santo que fue prometido en Joel 2:28. ¿Qué más, hermano? Les voy a leer otro pasaje acá. Entonces estaban todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 7:55. Esto es lo que dice 7:55. Dice acá, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Bueno, Jesús está a la diestra de Dios y Esteban lo ve, pero el Espíritu Santo está dentro de él. El Espíritu Santo está dentro de Esteban también. Y dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, hermano, Esteban ya no era el mismo una vez que recibe el Espíritu Santo. Ya no tenía miedo. El apóstol Pedro tampoco. Para empezar, les produce valentía, valor. Les produce diligencia en cuanto a la encomienda que Jesucristo les dio. Hechos 13:9, otro ejemplo acá. Hechos 13:9, vemos lo que pasa una vez que ellos son investidos con el Espíritu Santo. Y este es el apóstol Pablo, hermano. Hechos 13:9 dice de la siguiente manera. Dice, y estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, ¿verdad? Deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El apóstol Pablo, hermano, o casi en todas las veces, porque no voy a decir que me leí todas las cartas, y aunque lo he hecho, pero no me acuerdo de todas las cartas,
Pero siempre o casi siempre el apóstol Pablo cuando se refiere a Dios, se refiere a Dios el Padre. Y cuando se refiere al Señor Jesús, se refiere a Él como Señor. Ahora, esta idea muchas veces nosotros lo malinterpretamos. ¿Sabe por qué? Porque queremos nosotros latinizar o queremos mexicanizar la Biblia. Para nosotros, por ejemplo, decimos el señor Carlos o el señor César o el señor Guillén o el señor Pérez o el señor López o el señor. Y a todos le llamamos señor. Sí, a todos. El señor presidente, el señor diputado, el señor juez, a todos le decimos señor. Incluso cuando nos referimos a nuestro Señor Jesucristo, también nos referimos a Él como Señor. Yo les pregunto, ¿hacemos una distinción nosotros entre Señor y Dios? Muchas veces no la hacemos. Y la palabra Señor, S-E-N-O-R, la usamos de la misma manera para referirnos a todos. Pero en el contexto greco-romano, hermano, en el que el apóstol Pablo está hablando, el Señor no es cualquier, no va a decir el Señor Pablo, no. Porque el Señor tiene un contexto mucho más grande, mucho más superior. El Señor es Dios, hermano. Por eso el apóstol Pablo se refiere a Él como Señor. ¿Por qué? Porque su Señor, hermano, es como, se le refería Señor a aquellos dueños de los esclavos. Los dueños de los esclavos eran los señores, los amos. Amo y Señor son sustantivos. Amo y Señor se utilizan de la misma manera, tienen la misma connotación. A ver, amo y Señor es lo mismo. Entonces, cuando el apóstol Pablo se refiere al Señor, en ningún momento está diciendo que Jesucristo no es Dios. No, le está diciendo, Él es mi Señor y yo soy esclavo de Él. A ver, Romanos 8:11, el hermano nos da un texto ahí, vamos a leer. Romanos 8:11, y ya me voy a ir como en 5 o 10 minutos, porque ya me dio mucho hambre y voy a ir a comer, porque a mí también me da hambre. Romanos 8:11 dice de la siguiente manera. A ver. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, voy a agarrarlo de esta manera. Voy a explicarlo todo de esta manera. A ver si llegamos ahí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos dentro de Él, ¿verdad? Porque es la apropiación de nuestros pecados. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, ¿al Espíritu de quién? Al Espíritu Santo de Dios, claro está, ¿verdad? Bueno, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios es el único que da vida, ¿verdad? Y Jesús dice, como leímos hace un momento, que Él tiene potestad de dar vida al que Él quiere, ¿verdad? Ahora dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ahí está, Dios el Padre. Por eso le dije cuando el apóstol Pablo se refiere al Padre, él dice Dios, ok, Dios, enviando a su Hijo, o sea, Jesucristo, en semejanza de carne de pecado, ok, en semejanza de hombre, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En su carne fueron llevadas todas nuestras transgresiones y nuestras culpas, ok, para que la justicia de la ley porque Dios es justo y para que Él perdonara nuestros pecados, no podía morir un mortal, tenía que morir Él, tenía que enviar a su Hijo. Entonces, enviando a su Hijo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, ¿a qué Espíritu? Para eso hay que leer Gálatas, ok, porque no se puede, hermano, hacer un análisis únicamente de un verso de la Biblia. No cometa ese error, por favor. Lo que no da luz en un lugar, lo da luz en otro. A ver, hermano César, deme 2 minutos y ahorita le contesto. A ver, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, entonces, ahora mira, dice el mismo apóstol Pablo que escribió Romanos. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El mismo Espíritu que está hablando ahí atrás. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y el del Espíritu es contra la carne. Por eso es que ni carne ni sangre hereda del reino de Dios, ¿verdad? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y aquí te dice,
Manifiestas son las obras de la carne, dice. A ver, hermana Judith. Buenas noches, hermano. Termino de verlo en la repetición. Tengo que salir. Buenas noches. Dios me le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Gracias por comentar, por estar ahí. Amén. Nos puede ver ahí en la repetición porque está bueno el estudio. Amén. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas. Ya todos lo sabemos. Ok. Ahora pues ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya vimos lo que es andar en el Espíritu. No andar conforme a la carne. Ok. Porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque ambos se oponen el uno al otro, dice la palabra del apóstol Pablo en Galatas 5. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís, dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ok, ¿de qué Espíritu está hablando? Del Espíritu de Dios todo el tiempo. Si es que el Espíritu de Dios, ahí está, mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, no vamos a vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok, ¿no es de quién? No es del Padre, porque del Padre es quien ha venido, ha estado hablando. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ok, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo es el que operaba en él, ¿verdad? El Espíritu del Padre operaba en Cristo. No hay dos espíritus, hermano. Es el mismo Espíritu, el que le levantó de los muertos es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que operaba en Jesús. Por eso él decía, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del que me envió. Yo vine a hacer, lo que estoy haciendo es porque el Padre me envió. Además él dijo, de otra manera creedme que el Padre en mí y yo en él. No está hablando en ningún momento de dos espíritus. A ver, hermano César, voy con usted con el comentario. El comentario dice, perdón, sigo leyendo, ok. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Ok, mira. Pero si Cristo está en vosotros, a ver, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ok, nosotros estamos en Cristo. O sea, en, el griego en, la palabra en, hermano, es el griego es eis, que significa dentro de. Ok, nosotros estamos en Cristo, o sea, estamos dentro de Cristo, ¿ok? Ahora dice, pero si Cristo está en vosotros, ¿ok? ¿Cómo Cristo está en nosotros? Está en nosotros a través de su Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque el cuerpo está muerto a causa del pecado. En otras palabras, nosotros vivimos con un cuerpo muerto todos los días. ¿Usted se ha preguntado por qué el apóstol Pablo hace esa comparación? Yo le voy a explicar por qué. Porque en el contexto greco-romano, hermano, de los romanos, greco, griego, romano, el contexto greco-romano, los romanos eran crueles, eran malos, eran despiadados para matar. Tenían muchas maneras de matar a la gente, los ensartaban con estacas y todo. Pero había una manera, hermano, de matar a un prisionero. Y la manera más dolorosa, más lenta, más, no sé, las palabras que es despiadada que se puedan encontrar, eran que ellos atormentaban a las personas poniendo a un muerto encadenado o a una persona muerta encadenado a una persona viva. Y de esta manera lo dejaban, hermano. Y pasaban días y el cuerpo empezaba. Eso lo puede usted encontrar en las leyes de las guerras romanas, ¿verdad? En los libros de las guerras, cómo ellos operaban. Por eso es importante conocer algo de historia. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo se está desintegrando, se está pudriendo y el vivo está ahí atado y no se puede ir. Entonces el apóstol Pablo hace esta analogía y dice, nosotros no vivimos según la carne, porque dice que el cuerpo está muerto, dice. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con un cuerpo muerto todos los días, porque nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Y si el Espíritu dice que de aquel
que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros. A ver, ¿cómo muere en vosotros, de nosotros? Primera de Corintios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Del Espíritu. En ningún momento dice de los Espíritus, hermano, no se confunda. Si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos, o sea, Dios, a través de su Espíritu, a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo mora? ¿Por qué nos va a vivificar? Por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ahora voy a leer aquí. Hermano Juan, usted mencionó los del camino a Emaús. Entonces también notamos que ellos habían perdido la esperanza, o por el miedo y el desconsuelo de sentirse solos, abatidos, frustrados, al grado de estar en total desánimo, perdiendo la esperanza en lo que ellos habían pensado que haría Jesús por medio de su ministerio. Vaya que estaban velados sus ojos por la tristeza y el desánimo. Solo la palabra de Jesús fue capaz de abrirle nuevamente los ojos, al grado que reconocieron que sus corazones ardían mientras él hablaba. Claro, hermano, entonces, porque ellos estaban tan tristes y desconsolados, ¿verdad? Que iban camino a Emaús, iban llorando todas sus penas con aquel extranjero, aquel extraño que se les apareció en el camino. Ellos no reconocieron que era Jesús. Sí estaban reconociendo que cuando él hablaba la escritura, ¿verdad? Ardía sus corazones. Pero ellos, a ver, podemos decir que ellos tenían al Consolador. ¿Podemos decir que tenían Consolador? No tenían al Consolador. No lo tenían, hermanos. Como dijo el análisis del hermano Zárate, podemos entender que Jesús sopló en ellos una porción del Espíritu, sí, una porción de vida, porque Él también da vida. Pero la llenura completa, ¿verdad? El fulfillment, ¿verdad? La llenura completa no viene sino hasta que ellos son investidos de poder. A ver, no hay ningún pecado, dice. Es decir, que Jesús es Dios, aun cuando Él mismo no lo haya dicho. Recordemos que Él mismo dijo que son las Sagradas Escrituras las que dan testimonio de Él. Amén, gloria sea a Jesús. Y son las Escrituras los que dicen que Él es Dios. Amén. Y Él en Hebreos 1 dice, ¿verdad? Él dice que Dios, habiendo hablado a los padres en otros tiempos por los profetas, en estos postreros tiempos, dice, o estos postreros días, nos ha hablado a través del Hijo, al cual quien constituyó heredero de todo, o sea, por el Hijo. A ver, ahora, Apocalipsis 19:10 dice acá, ya no le mando más, dice el hermano. Si sigue mandando, seguimos aquí, así que aquí ya llevamos más de una hora, ya me dio mucho hambre. Apocalipsis 19:10 dice así. Hermano, me da gusto y de verdad me regocijo yo de que los hermanos estén aquí escuchando la palabra de Dios, y yo sé que estamos aprendiendo todos. Ok, creo que ese pasaje es el que yo di hace un momento, pero lo voy a leer. Apocalipsis 19:10. Dice acá. A ver, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Esta es la iglesia, ¿verdad? Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, y esa es la iglesia. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo haga, yo soy consiervo tuyo. Y ese es el ángel. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y sí, el 10, ¿verdad? Sí. Lo que dice acá primeramente es de que el ángel no recibe adoración de Juan, que porque el ángel también se hace llamar consiervo. O sea, y el ángel se hace llamar que es como un apóstol, ¿verdad? En cierta manera, porque es un enviado también de Jesús para dar el mensaje. Adora a Dios, dice. ¿A Dios a quién? A Dios, ¿verdad? El Padre, ¿verdad? Si podemos entender. ¿O puede entenderse a Jesús? A ver, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén, gloria sea el Señor. Jesús es el testimonio de la profecía, ¿verdad? El espíritu de la profecía es Jesús. ¿Por qué el espíritu de la profecía es Jesús? Porque Dios, hermano, envió al verbo.
El Verbo es el que está con el Padre. El Verbo está con el Padre desde el principio. Jesús es el espíritu de la profecía, dice, el plan de nuestra redención. Definitivamente, no hay plan de redención, hermano, si no es a través, bueno, el plan de redención viene por el Padre, porque el Padre es quien hace el plan. Jesús ejecuta el plan. Jesús es quien viene y toma nuestro lugar. Y Él muere por nosotros y nos da salvación de la condenación. A ver, salvación es salvarte del castigo, ¿ok? Entonces nos salva del castigo, de la condenación y nos da vida eterna. O sea, nos quita el castigo y nos da la vida eterna. Amén. Así que miren, hermanos, incluso en ese verso, el último, el espíritu de la profecía, sabemos que es solamente uno también. En ningún momento la Biblia habla, hermanos, de dos espíritus. Son pasajes que se han sacado o tergiversado de la Biblia para entender. Si usted ha leído todas las cartas del apóstol Pablo, hermano, en todas las cartas se va a dar cuenta que no hay contradicción. El apóstol Pablo todo el tiempo está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús, aunque a veces habla del Espíritu que opera en los hijos de obediencia, pero eso es de otra clase, ¿verdad? Bueno, hermano, hasta aquí llegamos. La hermana dio un último texto y voy a leerlo porque a mí me gusta leer los textos que me mandan. Si no los leo, no sería yo acá, no estaría dando buena la clase, la tengo que leer. Segunda de Corintios 1, 21. A ver, segunda, y ya me dio hambre. Segunda de Corintios 1, 21 dice de la siguiente manera. Porque todas, porque más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí ni no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, o sea, en Jesús, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, o sea que todo es para glorificar a Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Una y otra vez, hermano, se habla del Espíritu. No, usted no va a encontrar esa palabra en plural, lo va a encontrar en singular. A ver, y por último, el plan de redención, concluimos con esta aclaración o este comentario del hermano César. El plan de redención incluye la manifestación del Dios vivo en carne. Esto es en la manifestación del Hijo, el cual dio a conocer al Padre Celestial y quien les anunció la promesa del Consolador, quien es la otra manifestación del Dios vivo. Él hoy nos llena por medio de la palabra revelada, penetrando en nuestra vida de manera que supera toda espada de dos filos, la palabra de Dios, que es la palabra del Espíritu, ¿verdad? Y ceñidos, ¿verdad? Con la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos, a todos. Gracias por estar aquí en esta noche. Qué bueno que la audiencia estaba ahí presente. Esperamos verle aquí en la siguiente clase. No sé qué día vaya a ser. Creo que el día lunes, si Dios permite. Yo les mandaré una notificación 1 hora antes, como siempre lo hago, o media hora antes. Hoy estuve un poquito tarde porque tuve que trabajar tarde, pero gracias a Dios que hay trabajo, porque si no hay trabajo no podemos suplir a nuestra familia y no podemos suplir a la obra de Dios. Así que qué bueno que hay trabajo. Amén. No hay contradicción, solo tenemos que pedir que el Señor nos dé sabiduría de lo alto para entender su voluntad agradable. Gracias, hermano César, por sus comentarios, por su aporte a la clase. Dios le bendiga a todos. Esperamos verle aquí pronto. Mil bendiciones a todos, ¿verdad? Ya somos bendecidos por la promesa del Espíritu Santo y con toda bendición en los lugares celestiales. Amén. Voy a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por esta clase que nos has permitido terminar, Señor, una vez más. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, nos has colmado de bendiciones, Señor, como lo haces siempre. Gracias por todo, Señor, por tu bendición, Señor, por tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias por nuestras familias. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que estuvieron en la clase. Gracias por los que verán la enseñanza cuando la terminemos, Señor. Gracias, Padre, porque tú haces la obra en nosotros todos los días, Señor. Te pedimos que nos
Ayúdanos a seguir adelante, Padre, a entender tu palabra, Señor, a no contender por tu palabra, Señor, pero sí a interpretar y a dar una interpretación bíblica en lo que la sana doctrina se refiere, Señor. Te damos gracias en esta noche, Padre, encomendamos nuestras vidas en tus manos, Padre, porque en tus manos estamos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo en esta noche. Amén. Dios le bendiga, hermano, nos vemos